Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Gloria a Dios. Bienvenidos. Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Que el Espíritu de Dios habite en sus corazones, en sus hogares. Y todos unidos le adoremos. Los versículos que hoy vamos a tratar demuestran el intenso amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Hasta dónde Dios es capaz por amor a la humanidad. El título de esta prédica se llama El trono al servicio. Y el tema, el rey que se vació a sí mismo. Se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Estos versículos que vamos a leer es un pasaje clave que describe la encarnación y humildad de Jesucristo, comenzando con su existencia como Dios y su decisión voluntaria de renunciar a sus privilegios divinos para nacer como un ser humano. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En primer lugar, quiero resaltar la deidad de Cristo, que quede claro que quién realmente es Jesucristo y la posición de que se encontraba y a dónde vino. Ese Rey de Reyes, el creador del universo, el dueño de todo, que en el cielo era adorado por los ángeles y por toda la creación. Que era respetado y honrado. Decide venir a la tierra. Por nosotros. Porque el amor de Dios no tiene límites. En Juan 1:1 encontramos el versículo que nos habla de Cristo. Y nos dice así,
En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Como podemos ver, está hablando de Jesucristo, el verbo, la palabra de Dios, Jesucristo mismo, existía en el principio, es decir, que Dios mismo estaba allí junto a su Padre. Y en otro capítulo que también nos habla de Jesucristo, se encuentra en Hebreos 1:8, en el que aquí hablando nuestro Padre Celestial dice así, pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesús es el Rey. Y este Señor Jesucristo, el dueño de todo, dice que se despojó de sí mismo, de sus privilegios divinos, de su gloria y de toda adoración, para venir como un ser humano. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Como podemos ver, Dios, Jesucristo lo tenía todo y lo entrega todo. Vemos que Jesús desde su origen poseía la misma naturaleza y autoridad que Dios y no consideró que el ser igual a Dios fuera algo que debía aferrarse, sino que le pertenecía por naturaleza. A pesar de su condición divina, Jesús se despojó de su grandeza, asumió la forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora Jesucristo se hace hombre. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como podemos ver, Dios divino se une a la humanidad. Ese Dios divino toma cuerpo humano y lo hizo de una virgen. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo nace de una mujer virgen. Esa deidad, ese Dios, por obra del Espíritu Santo, toma cuerpo humano por medio de una virgen llamada María. En Mateo 1:25 nos confirma y dice, pero no la conoció, es decir, el esposo, José, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. El Señor Jesús
Participó como hombre. Tuvo hambre, sed, dolor, tristeza, alegrías, sufrimiento, todo, menos en el pecado. Ahora vamos al acto de humildad y servicio que Jesucristo, el Dios vivo, hace aquí en la tierra. En Juan 13, del 1 al 7 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Como podemos ver, el Rey lava los pies de sus discípulos. Y algo que me llama la atención es cómo Pedro reconoce la grandeza de Jesucristo. Y él se sorprende y no quiso que le lavara los pies. Pero Jesucristo le dice que ahora no lo comprende, lo comprenderá después. Y luego Jesucristo le dice: si no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro, al escuchar esto, le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Comprendió que él nada era sin Jesucristo. Él con estas palabras quiso decir: entonces, Señor, hazlo todo. Te lo entrego todo. Aquí Pedro entendió que el Rey vino por nosotros. Aquí Jesucristo en Mateo 20:28 nos aclara: de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Es el propósito de Dios, dar su vida para rescatarnos. El Señor, el Rey, vino a servir y a dar su vida por nosotros. Ahora entramos al sacrificio de Cristo. Quiero enfocar una ilustración que se encuentra en Génesis 22. Y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos,
y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo: le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este pasaje representa cómo Jesucristo, el Cordero de Dios, toma el lugar de Isaac. Y a esto quiero enfocar el sacrificio de Cristo por amor a nosotros. Entramos al acto de entrega. En Juan 3:16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podemos ver cuán grande es el amor de nuestro Padre, que envía a su Hijo unigénito. Y dice: para que todos, no uno ni pocos, para que todos los que crean en Él tengamos vida eterna. Y Jesucristo dice que Él vino voluntariamente, nadie le obligó. Jesucristo y el Padre estuvieron de acuerdo. Y me encantan estas palabras que Cristo dice: nadie me la quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. También dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo nos llama amigos, incluyendo cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, también estuvo Judas, el que lo iba a traicionar. Pero Él los lavó a todos. Y el Señor nos llama a todos amigos. A veces nosotros le fallamos. A veces no valoramos su sacrificio. A veces no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros. Pero Cristo no nos condena,
sino que el Señor nos abraza. Solo requiere de arrepentimiento y que nos volvamos a sus brazos de amor. Jesucristo entrega su vida por nosotros en la cruz. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es una de las 7 palabras que Jesucristo habló en su agonía. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Con estas palabras Jesucristo está declarando que ha completado su misión redentora en la cruz, que ha sido terminado, pagado en su totalidad. Y con ello también hay victoria. Dice que en Colosenses 2, 9, 15, nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el nombre de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Como podemos ver, que nuestra deuda, lo que nosotros debíamos haber pagado, lo hizo Cristo. Y juntamente con él somos resucitados en el bautismo. En Hebreos 2, 14 y 18 dice, por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas, menos en el pecado, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a una esclavitud. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende su mano, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo, pues habiendo pasado la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Nosotros no estamos solos. Jesucristo que sufrió y él fue el hombre de dolores, el que sufrió un tormento en el sacrificio en la cruz. Jesucristo nos entiende, Jesucristo sabe el sufrimiento que nosotros llevamos, Jesucristo sabe las batallas que nosotros llevamos, Jesucristo lo sabe todo, pero aquí hay algo hermoso
que Cristo está con nosotros, que no nos deja solos. Él está ahí, nos comprende, Él nos ayuda, Él está atento, Él nos levanta, Él es nuestro todo. Dice que en la cruz, Jesucristo dice, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, hay un versículo bíblico que dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, tenemos la victoria por nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, Cristo pagó nuestra deuda, lo hizo todo por nosotros y vuelve a su Padre. Y en Filipenses 2, 9 y 11 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vuelve a su lugar. Dios, nuestro Padre, lo exalta. Pero Jesucristo, el sacrificio que Él hizo, es extremadamente grande. Y ahora el Rey de Reyes, dice Jesucristo, yo me voy al Padre y les voy a preparar un lugar, para que donde yo esté, también estén ustedes. Y para ir ya terminando la prédica, quiero enfocar aquí como el apóstol Juan en una visión, el impacto que él tuvo al ver a Jesucristo glorioso en los cielos. Y dice que cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Como podemos ver, el Señor Jesucristo nos dice que no tengamos temor, porque Él tiene el control de todo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es el Dios que se unió, que tomó cuerpo humano para salvarnos. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro dueño, Él es nuestro todo. Así como Cristo se unió a nosotros, nosotros unámonos a Cristo para que seamos uno con Cristo. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesucristo es nuestro Rey. Amén. Oh, gracias, Señor Padre eterno, porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo unigénito para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Gracias, Señor nuestro Jesucristo, porque lo hiciste todo por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas la verdad y nos recuerdas todas las cosas. Ayúdanos a ser uno con Cristo y nunca separarnos de Él, que todos los días de nuestra vida vivamos con Él y para Él. Amén.